Una situación contradictoria. El DANE dice que la economía creció en el tercer trimestre del año y el gobierno lo celebra. Colombia, el día de ayer, tuvo el mayor crecimiento trimestral de los últimos 4 años. Que pudimos pasar de un crecimiento del 1.4 en el 2017 a uno cercano al 2.8 y ahora por encima del 3, cuando la región está apenas prevista para crecer el 0.5%. Pero en las calles hay muchos que piensan otra cosa. Yo creo que no vamos bien. Supremamente mal. La economía del país va bien. Hablamos con especialistas. Mañana, días de marchas en Venezuela. Este sábado, la oposición, después de varios meses, vuelve a las calles en todo el país para insistir en la salida de Nicolás Maduro. Cada venezolano manifestándose, exigiendo, no solamente en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela, por cierto, que va a contrastar claramente con la dictadura, que va a estar en una esquinita del centro de Caracas, en todo el país y 35 ciudades del mundo. Pero el régimen lanzó advertencias a quien se pase de la raya. James se lesionó nuevamente. No podrá jugar esta noche el amistoso de la selección contra Perú en Miami. ¿Qué pasa con el crack del Real Madrid, que se ha visto aquejado por varias lesiones en los últimos meses? ¿Por qué su rendimiento ha sido irregular? Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Margarita, buenas noches. Hola, Juan Roberto. Cerrando semana. Sí, de rojo. De rojo, eso veo, rojo de viernes. Bueno, estamos cerrando semana y quiero arrancar con un tema que es de actualidad, que es el tema de James Rodríguez. Cuando usted le hablan de James Rodríguez, ¿qué se le viene a la cabeza? Que no sea Shannon, que no sea el hijo y que no sea España. Que no sea cuando se quita la camiseta. Bueno, cuidado, ojo con eso, ¿no? No, inmediatamente pensamos en los cracks de la selección. Claro. O sea, pensar en que James no juega es como pensar cuando dijeron Falcao no va al Mundial. Pues. Sí, es que mire, estas imágenes fueron captadas esta semana por nuestros compañeros del Gol Caracol en Miami, donde está la selección para esta ronda de amistosos de fecha FIFA, cálido, querido, pero pareciera que detrás de eso, pues, es decir, no se sabe qué le pasa a nuestro gran crack. Volvió a ser noticia por una nueva lesión. Eso fue antes del partido de Colombia con Perú esta noche en Miami. El superastro del 10 de Colombia sufrió un golpe en la rodilla y tuvo que abandonar la concentración de la selección. Y por supuesto, a esta hora muchos se están preguntando qué pasa con este jugador cuyas capacidades técnicas encantan, por supuesto, y no tienen discusión alguna. ¿Qué le está pasando a James Rodríguez? Hemos invitado hoy, nos costó muchísimo esfuerzo convencerlo, a nuestro querido de verdad, entrañable compañero Ricardo Orrego, quien es el director de deportes de Noticias Caracol, talento, uno de los más importantes del Gol Caracol. Richie, un gusto tenerlo por primera vez en Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Hola Juan Roberto, Margarita, estoy muy emocionado y de verdad estoy muy a gusto en esta nueva Sala de Prensa, estar debutando en esta ocasión. Muchas gracias por estar en este nuevo proyecto de Noticias Caracol ahora. ¿Qué le pasa a James? Es decir, ustedes que lo siguen, ustedes que saben, ¿qué logran descifrar de lo que le ocurre a James? Lesiones permanentes, no juega, la situación no parece fácil. A ver, Juan, hay que poner en contexto este tema. Son 11 lesiones en los últimos 3 años. Digamos que esa ha sido una realidad que ha acompañado el proceso de James Rodríguez, en algunos momentos por temas físicos en cuanto a lo muscular y en algunos momentos como en el día de hoy, que lo tenemos fuera de la posibilidad de jugar frente a la selección de Perú y el próximo partido frente a Ecuador, por un tema netamente de una lesión de rodilla. Digamos que no hay un antecedente cercano. El más cercano fue exactamente hace un año, cuando jugaba con el Bayern Múnich. Sufrió una lesión muy similar, esta que hoy le aqueja. Sufrió un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda y en ese entonces estuvo fuera durante 40 días. Ahora la situación parece ser similar, producto de un golpe. Y eso es importante decirlo, Juan Roberto, porque en el Madrid Zidane está inquieto por el tema físico a nivel muscular, pero aquí fue lamentablemente no un tema muscular, sino un golpe que le ha complicado la realidad de su rodilla izquierda y por eso estamos frente a una nueva lesión de James Rodríguez. Ricardo, a James indiscutiblemente le están pasando muchas cosas también a nivel personal, tiene muchos cambios, es papá ahora, todo esto también juega con su mente. ¿Usted cree que también hay un tema mental, es un tema eminentemente físico o también mala suerte?
El ambiente, Margarita, está enrarecido, eso no se puede discutir. James no juega en el Real Madrid, James es discutido por la afición en este momento. De alguna manera el técnico, podríamos decir entre comillas, lo ha despreciado y no lo ha tenido en cuenta, aunque tampoco ha sido muy claro para establecer realmente cuál es el gran fondo de la dificultad que James tiene hoy para no ser titular o por lo menos no tener minutos con el Real Madrid. Hay mala fortuna. También hay que sumarle muchas situaciones a esto porque finalmente la lesión que lo aquejó en las últimas 24 horas a cualquiera le puede suceder. Estaba entrenando en un campo mojado, un campo blando, en el que durante las últimas 2 noches ha llovido intensamente en el sur de la Florida. Y digamos que allí cuando usted está, y Juan Roberto, que es jugador de fútbol, de los buenos, no de los malos, cuando se está en competencia muchas veces en un terreno tan complejo, usted puede pisar, levanta algo de grama, de césped y se le puede quedar sembrada la pierna. Allí todavía no hay claridad absoluta de cómo fue el impacto o la manera como sufrió la rodilla. Entonces no podemos hablar de lo físico porque si en lo físico en un momento determinado se le está señalando, tenemos indicado que en España está trabajando de manera muy seria y permanente para estar en perfecta condición. Hay mala fortuna y hay un ambiente enrarecido, por supuesto, alrededor de James. Ricardo, sobre eso último que usted menciona, de que hay un ambiente enrarecido, leyendo crónicas de los medios especializados de fútbol en España, que usted sabe que son absolutamente ácidos e incisivos cuando de atacar a un jugador se trata, pero hay uno que acaba de decir que, bueno, que sí, que lo de James puede ser lo que usted dice, que se le está juntando todo, pero que ven con mucha tristeza que tal vez el mejor jugador que ha tenido Colombia en toda su historia está dilapidando su carrera. ¿Usted lo ve así? A mí me parece que los españoles, Juan Roberto, cada que encuentran algún morrito en el cual ubicarse para darle con todo a James, lo hacen. No valoran sus esfuerzos. De alguna manera, cuando se fue del Madrid, regresó después de 2 años intentando convencer a su técnico Zidane, se puso en perfecta condición física y de a poco se fue apagando la posibilidad futbolística. Empezó demostrando un gran nivel cuando la pretemporada del Real Madrid fue desastrosa este año y ahí no estaba James Rodríguez. Entonces llega James, se convierte en una carta de solución, empieza a sumar minutos, a ser importante para la afición y para el equipo y en un momento determinado sencillamente Zidane decide borrarlo y dejarlo a un lado. Entonces, yo creo que es más allá simplemente de leerlo como mucha prensa española quiere vender la idea de que James está dilapidando y desperdiciando sus mejores años. Yo sí podría pensar hoy, y entiendo que en las últimas horas ha sido el mensaje, digamos, a la interna de la gente que está cerca a James, que evidentemente no se contamine más y que terminado este año, es decir, además tendrá que recuperarse, ya no va a jugar más este año el fútbol seguramente James por el proceso de recuperación que va a tener de esta molestia en la rodilla. Quizás para enero podríamos tener noticias de nuevos aires de James, a ver si evidentemente puede encontrar un espacio en el mundo donde le den la posibilidad de jugar, de ser titular y de tener rodaje, porque además, Juan, lo vamos a necesitar. En marzo necesitamos a un James pleno pensando en el arranque de las eliminatorias. Pues ojalá el 2020 traiga buenas noticias, pero es difícil no contaminarse, Ricardo, sobre todo cuando se meten con la vida personal de uno. Hace unos días un periodista hizo enojar a Rafa Nadal cuando le dijo que se había perdido el partido porque se había casado. Ahora están diciendo que James no se está cuidando bien, hay una cantidad de factores, bueno, Shannon de Lima y su nuevo hijo, en fin. ¿Puede haber mucho de eso también? ¿No se está cuidando James? Uno podría utilizar esa frase de Nadal, quienes hemos sido papás, la pregunta es, ¿por tener un hijo pierdes el alto rendimiento o la capacidad laboral? No, yo creo que se están pegando de demasiados pequeños detalles, que evidentemente hay una autocrítica, hay una evaluación personal que hacer de parte de James en procura de mantenerse a tope. Yo creo que sí también, hay algo de eso y no hablo de que esté errando o equivocadamente esté preparándose, porque ojo, también tenemos claro que tiene un preparador físico exclusivo contratado para él, justamente para evadir cualquier luz o sombra alrededor de su condición física, que ese ha sido el caballito de batalla en un momento determinado de los técnicos en el Real Madrid. Es que no está en condición física. Hoy entendemos que James está completamente concentrado en su trabajo físico, segundo que se encuentra en buena condición, pues por algo pudo ser convocado a la selección Colombia. Lo que pasa es que tuvo tan mala fortuna que ahora una rodilla, como hace un año en el Bayern Múnich, es el que le hace una mala jugada.
Mire, Ricardo, es que estaba leyendo aquí, a propósito de la prensa, una columna bellísima de Jorge Valdano, que usted sabe que pues, es el duro deportivo del Real Madrid, hablando de James. Y hablaba ahora que regresó y dice, mire, James, saber jugar y saber vivir. Así titula el artículo, y termina diciendo que sería imperdonable que un hombre de esta categoría no aproveche una segunda oportunidad. Es que es una segunda oportunidad. Claro, es de malas porque se vuelve y se lesiona, pero no hay regularidad en este hombre. O sea, es la preocupación y la percepción que uno tiene desde afuera sin conocer del tema. Claro, Juan, y una irregularidad que ha ido marcando los últimos años. Lamentablemente en el Bayern tampoco pudo tener esa misma continuidad. Vuelve y juega, las lesiones hicieron aparición y eso le ha complicado el panorama. Se los decía comenzando esta charla, este análisis. Son 11 lesiones en los últimos 3 años. Es decir, ese ha sido el gran problema de James. Primero, sus dificultades en el sóleo a nivel muscular, que ha sido una lesión que de alguna manera se ha vuelto crónica, que se ha vuelto repetitiva, que le ha obligado a buscar incluso nuevas fórmulas de entrenarse en un momento determinado para estar en condición, y ahora, por segunda ocasión, que no era normal o no era habitual en él, que su rodilla molestara. Otra vez en la rodilla izquierda, hace un año con el Bayern en Alemania estuvo afuera 40 días. La verdad, esperamos que en esta ocasión no sea tan grave, Juan y Margarita, porque, insisto, si bien lo necesitábamos, y lo necesitaba James necesitaba estos 180 minutos de fútbol para tomar ritmo, para rematar el año bien, para retornar a Madrid. Lamentablemente está regresando por orden del club y por acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol, pero no en las condiciones que él estaba deseando. Sí, eso que usted dice es clave, Ricardo, porque es que vienen las eliminatorias, viene la Copa América que vamos a hacer aquí. En fin, don Richie, lo dejamos porque sabemos que tiene una que otra cosita que hacer. Un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros en Sala de Prensa. Un gusto de compartir con ustedes en Sala de Prensa. Chao, chao. Muy bien, don Ricardo Orrego, hablando del futuro, el presente, por lo menos incierto, de nuestro gran jugador James Rodríguez. Una pausa y regresamos. Sí, Juan Roberto, mañana vuelven las marchas opositoras a Venezuela. Hablamos con el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, sobre esta nueva jornada en contra del régimen de Nicolás Maduro. En minutos aquí en Sala de Prensa. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, Margarita, su tema, uno de sus temas favoritos, el tema de Venezuela. Bueno, un tema muy difícil que se vuelve a calentar, sí. ¿no? Han tenido varios meses de un aparente silencio, de aparente tranquilidad, pero la oposición venezolana, quizá inspirada por los recientes hechos de Ecuador, Chile y sobre todo Bolivia, aprovecha el momentum para volver a las calles protagonizando marchas en todo el país. Pues por supuesto esto genera una reacción del régimen, la dictadura de Nicolás Maduro, que ha convocado también a marchas y movilizaciones y le ha pedido a las fuerzas militares extremar sus medidas de seguridad. ¿Qué va a pasar mañana? Es un nuevo despertar de la oposición. Nos acompaña el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, buenas noches. ¿Cuál es la invitación que ustedes hacen esta noche a los venezolanos para que salgan a las calles? Saludos, Juan Roberto y Margarita, gracias por la invitación. Como saben, el pueblo de Venezuela tiene años luchando, manifestándose, exigiendo sus derechos, hoy muy claramente orientados a poner fin a esta tiranía, lograr una transición y tener elecciones presidenciales realmente libres. Ciertamente, esos aires, esas brisas, ese fresco que llega desde Bolivia, el producir una transición democrática, estabilizar el país, producir una elección, por supuesto que genera ánimo, pero no ha sido distinto que en el 2007, 2010, 2014, 2017, donde siempre nos hemos mantenido fuertes, unidos y manifestando nuestra expectativa, no solamente que el mensaje poderoso sea que cada venezolano manifestándose, exigiendo, no solamente en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela, por cierto, que va a contrastar claramente con la dictadura, que va a estar en una esquinita del centro de Caracas, en todo el país y 35 ciudades del mundo. Cuando hablamos de calle permanente, sostenida, es que hay una agenda de conflicto en este momento claramente planteada en Venezuela, de profesores que cumplieron 72 horas de paro, de enfermeras que tienen ya 48 en este proceso, y nosotros que lo que estamos buscando es unificar estas luchas en una, Venezuela, en lograr la solución y la salida. También plantearemos una agenda de protesta, de conflictividad, orientada no solamente a reivindicaciones de cada uno de estos sectores que nos vamos a unificar el sábado 16, sino orientados de nuevo en la solución al conflicto de Venezuela, que pasa por la salida de la dictadura y por supuesto la elección presidencial realmente libre. Señor Guaidó, por algunas declaraciones de miembros del régimen de Nicolás Maduro y también por algunas medidas adoptadas, uno podría percibir que hay miedo. ¿Por qué están convocando a los seguidores y a sus aparatos de seguridad?
Bueno, Maduro al verse solo, aislado, sin respaldo popular, sin respaldo internacional. Rusia reconoce además a Bolivia, también un claro mensaje indirecto a la dictadura venezolana. Por supuesto que lo único que le queda es la herramienta de la persecución. Marrero, mi jefe de despacho, cumple 240 días tras la reja. A Pipo, Edmundo Rada lo asesinaron y no tenemos dudas, por cierto, que fue por el FAES hace casi ya 4 semanas. Son los mensajes de la dictadura. Nosotros mantenernos unidos, fuertes. Aquí no hay un país polarizado, por cierto, como alguna vez se trató de hacer ver en Venezuela, que hay un país unido, más del 90% en una causa. No hay una pugna por el poder, por lo contrario, una lucha por poder vivir con dignidad, recuperar nuestra normalidad. Y eso, por supuesto, cualquier dictadura de la tierra, ciudadanía organizada que no ha podido doblegar, que se mantiene activa, que se mantiene movilizada, que nos mantenemos unidos, sobre todo, en torno a la solución de la crisis en Venezuela. Nos subestimaron en algún momento, a principios del 4 de enero, cuando pensaron que no nos iban a poder unir, no nos iban a reconocer el mundo, que no íbamos a tener tal respaldo internacional. Creo que también la dictadura se sobreestima y subestimó en general, no a mí, al pueblo de Venezuela, cuando seguimos firmes ejerciendo nuestros derechos y lo vamos a seguir haciendo hasta lograrlo. Hablamos con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Presidente, mire, el gobierno interino de Bolivia, el nuevo, rompió relaciones apenas llegó con el régimen de Maduro, en un contraste muy grande con el régimen anterior del depuesto presidente Evo Morales. ¿Qué piensa usted de esa decisión? ¿Qué puede abrir para el futuro de las izquierdas en América Latina? Hemos mantenido contacto con la presidenta interina de Bolivia, no solamente que desconocen a la dictadura de Maduro, nos reconocen como presidente encargado. Estamos ya haciendo gestiones para en los próximos días nombrar representante y embajador ante ese país. También visibilizó Bolivia cómo habían agentes cubanos infiltrados, como también detuvieron a 3 venezolanos tratando de generar distorsión o generar violencia en las manifestaciones, como por cierto también expulsaron a algunos venezolanos de Colombia recientemente. Maduro es un incapaz, Maduro es un dictador. Maduro no pudo con la economía, no pudo con la electricidad, no pudo con el agua, pero producto del dinero, producto de los recursos de Venezuela, en el caso del sur el oro, en el caso del petróleo, puede sí infiltrar pequeñas células o financiar el ELN o financiar a la disidencia de la FARC para generar violencia en otros países. Por eso también rompe relaciones la presidenta encargada de Bolivia, no solamente con Venezuela, sino también expulsó a la mayoría del cuerpo diplomático cubano. Sobre eso que usted mencionaba ahora y que muestra cómo todos estos procesos en distintos países tienen estrecha relación. Acá expulsan a unos venezolanos que piensan que vienen a infiltrar las marchas y el presidente Maduro asegura que en las marchas de este sábado habrá infiltrados colombianos con la intención de hacer daño. ¿Usted qué piensa de eso? Los que claramente han financiado directa e indirectamente a grupos irregulares que los invitan a través del Foro de Sao Paulo a Miraflores, es claramente Maduro. Y alertamos al mundo a través de esta ventana que siempre ha sido nuestro esquema de protesta pacífico, no violento, constitucional. Cualquier otro elemento siempre es infundado, como lo tratan de hacer en Ecuador, como lo tratan de hacer en Bolivia, como lo tratan de hacer incluso en Colombia por la dictadura de Nicolás Maduro. Pero nosotros nos mantendremos firmes en nuestra exigencia, en nuestra protesta para lograr el cambio en nuestro país. Mire, otra alerta, presidente, que se ha lanzado en las últimas horas tiene que ver con versiones que indican que incluso a usted lo pueden detener en las próximas horas. ¿Qué le pide a sus seguidores si esto llega a ocurrir? Yo estoy consciente del riesgo que implica enfrentar una dictadura. Siempre lo hemos estado. De nuevo, nuestros amigos asesinados, sí, así, asesinados, torturados hasta la muerte, como el caso de Fernando Albán, o ajusticiados, como el caso de Pipo, o simplemente en la cárcel secuestrados y torturados. Para nosotros nuestro deber es con los venezolanos, que a pesar de ese riesgo, a pesar de esa persecución, nos vamos a mantener firmes. Y ya hay una agenda de conflicto planteada, ya hay una agenda de reivindicaciones planteada en Venezuela, permanente, sostenida, hasta lograr nuestro objetivo. Yo soy un servidor público, en este momento ocupo el cargo de presidente encargado según nuestra Constitución. Para mí lo importante es detener la emergencia humanitaria compleja, lograr la transición en Venezuela, tener elecciones presidenciales libres y sé los riesgos a los cuales me enfrento. El dictador dijo lo mismo en marzo, cuando estuve, por cierto, visitando el hermano país de Colombia, estrechando lazos entre nuestros países, la necesidad de establecer relaciones sanas entre Venezuela y Colombia, que llegó a tener de intercambio comercial 6.000 millones de dólares y hoy no llega ni a 100 millones producto del desastre que tenemos y produjo Nicolás Maduro Moro. Estuve en Argentina, estuve en Brasil, estuve en Ecuador, estuve en el Paraguay
estrechando lazos, buscando apoyo. Dijeron que iba a entrar a Venezuela y me iban a poner los ganchos, como dice de un lenguaje bien vulgar y burdo Nicolás Maduro Moros. Y aquí estoy, ejerciendo mis funciones cada día que yo he permanecido libre, enfrentando una dictadura. Es una victoria para Venezuela. Mañana 16 de noviembre ya es una victoria para Venezuela, producto que no nos han logrado callar, no nos han logrado detener y por el contrario seguimos sumando y seguimos ejerciendo nuestros derechos y nuestra capacidad y deseo de ser libres definitivamente. Es el contacto con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a quien agradecemos a esta hora habernos atendido desde Caracas. Muy grave lo que se viene. Sí. O sea, pinta feo. Sí, muy difícil y evidentemente hay muchas tensiones. Se siente en el ambiente de lado y lado. La versión fuerte de la detención de Guaidó es fuerte, esa versión. Sí, el es gobierno. Muy fuerte. Y bueno, lo que está pasando esta misma noche ¿Qué en la está sede de pasando hasta ahora Voluntad en Caracas? Hay un operativo en la sede de Voluntad Popular, que es el partido pues, de Leopoldo López y de Guaidó, donde hombres armados entraron a las oficinas, inspeccionaron, se creyó que iban a detener a algunas personas que estuvieron ahí retenidas durante un tiempo, pero se fueron sin llevarse a nadie. Se calienta de nuevo la situación en Venezuela. Una nueva pausa y cuando regresemos las polémicas por las cifras de la economía, que dicen que la economía va muy bien, pero la gente en la calle dice que no tanto. Ya regresamos. Regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, Margarita, ¿cómo está la economía suya? Pues la nuestra. Con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón está bien, gracias a Dios. Sí. Yo creo que somos parte de ese boom de familias que en este momento están sintiendo cierta soltura y están gastando más. Todo el mundo tiene deudas, todo el mundo tiene dificultades, pero el grueso de las personas, digamos, clase media, en medio de sus grandes dificultades, está gastando más. Eso fue lo que dijo el DANE cuando hizo el anuncio del crecimiento de la economía en el tercer trimestre del año. Dice, entre otras cosas, el propio presidente Duque que esos resultados pues defienden su gestión en materia económica y asegura que en los últimos meses la inversión extranjera, el recaudo y, repito, el gasto está creciendo de una manera muy importante. Pero, Juan Roberto, hay una opinión muy distinta en las calles y no siempre las cifras económicas se compadecen con el bolsillo de la gente. Cierto. Miren lo que opinan la gente en las calles. Colombia, el día de ayer, tuvo el mayor crecimiento trimestral de los últimos 4 años. Que pudimos pasar de un crecimiento del 1.4 en el 2017 a uno cercano al 2.8 y ahora por encima del 3, cuando la región está apenas prevista para crecer el 0.5%. Yo creo que no vamos bien. Yo creo que lo estamos sintiendo en el tema de finca raíz. Se congelaron, la gente está vendiendo y nadie está comprando. Entonces yo sí creo que sí hay un tema de que la economía, nos están diciendo unas cosas, pero en la calle estamos viendo otras. La economía del país va bien. Lo que pasa es que venimos de un gobierno anterior en que nos dejó con cosas de unos compromisos económicos que no podíamos. Nos hicimos a pagar un proceso de paz nosotros como ciudadanos que no teníamos por qué pagarlo. Y el país sí va bien. Claro que va bien. Si trabajamos, va bien. Supremamente mal, comenzando que acá nosotros que habíamos venido hace tiempitos acá a hacer compritas de zapatillas y vemos que ya no hay ni siquiera almacenes, o sea, llevamos la sorpresa realmente mal. Entonces surge la duda, Margarita, ¿a quién se le cree? ¿Al gobierno y al DANE, que da unas cifras que dice que está subiendo la inversión, el gasto que está disparado, los bancos dicen que están prestando por montones, o a la gente en la calle, como usted vio que dice, la cosa está mal? Sí, seguramente también hay que atribuirlo a esa gran desigualdad también digamos, de la economía en términos de un gran sector que no siente una mejora en sus condiciones, ¿no? En sus ingresos, aunque el país vaya mejor. Claro, ¿es positivo el balance, como dice el gobierno, o es lo contrario, como piensan muchas personas? Hemos contactado a Juan Diego Becerra, de la firma Radar, Margarita y Televidentes, que se encarga de estudiar este tema tan complejo del consumo. Juan Diego, ¿por qué creció la economía? Hola a todos. Digamos que el crecimiento que nos mostró el PIB en ese tercer trimestre del año, un 3.3%, está apalancado cuando lo vemos desde la demanda en el comportamiento del gasto de los hogares. El gasto de los hogares llegó a ser el 70% del total del crecimiento del PIB, lo que nos está mostrando al final que la gente está gastando un montón y eso es lo que está permitiendo que la economía se mueva de mejor manera.
Por eso cuando uno mira ya los componentes vistos desde la oferta, el comercio, los bancos son los que están presentando una mejor dinámica. En gran parte porque nos está mostrando lo siguiente. El gasto de los hogares está creciendo hoy en Colombia a ritmos del 7.7% en datos de radar. Y ese crecimiento está apalancado en dos grandes cosas. La primera, altos niveles de endeudamiento, la gente se está endeudando. Más personas están endeudadas y además las que ya estaban endeudadas están ampliando la cantidad de endeudamiento. Y adicionalmente tenemos más personas. Tenemos actualmente, según los cálculos conservadores, como 2 millones de venezolanos, 5% de la población nacional que llega al país a gastar. Entonces, la economía está creciendo en gran parte por el gasto de los hogares y eso por endeudamiento y más personas actualmente. Juan Diego, pero si la economía está bien y está creciendo, ¿por qué los colombianos no ven esos buenos números en sus bolsillos? ¿Dónde está la contradicción? Pues gran parte de lo que está pasando es la gente no siente que las cosas estén bien, siente que la economía no está funcionando bien. Hay una distancia importante entre lo que sienten los hogares y lo que está pensando el gobierno. Parece que no hubiese como un equilibrio entre esas dos partes. Entonces la gente siente que todo está mal. Y a eso hay que sumarle lo que está pasando con el vecindario. Las revueltas en Chile, en Perú, en Ecuador, lo que pasó en México, lo que pasó en Uruguay, lo que está pasando en Bolivia. Toda esta cantidad de problemas en nuestro vecindario terminan haciendo que nosotros estemos aún más asustados. Entonces, esa es la paradoja que tenemos hoy. Tenemos un gran gasto en los hogares, con muy buenos números en términos de las variables macroeconómicas están funcionando, pero tenemos a la gente diciendo que las cosas están mal. Los últimos datos de Gallup dicen que cerca del 70% piensan que las cosas en Colombia hoy están empeorando. Mire, otra duda importante que uno se hace entendiendo esto, si el DANE dice que está disparado el consumo de los colombianos, ¿es porque se están endeudando o porque tienen un mayor poder adquisitivo? Es decir, ¿tienen plata en el bolsillo sin pedirle a los bancos? Bueno, digamos que un poquito de las dos. La gente tiene un poquito más de plata. El crecimiento del salario mínimo, aunque sea de referencia, pues fue el más alto en términos reales de los últimos años, el que se dio el año pasado. Probablemente este no sea tan alto, pero aún así tengamos un crecimiento que nos permita hablar de un pequeño de una pequeña diferencia entre esa capacidad de gasto y el aumento de los precios. Pero también es cierto que estamos creciendo a punta de endeudamiento. Y ese tema del endeudamiento lo que nos está generando es pues que la gente se endeude en muchos casos en cosas que no son tan necesarias. Por eso es tan importante en la actualidad hablar de educación financiera y enseñarle a la gente a endeudarse para que la cosa no se vuelva un problema. Sobre eso, precisamente, ¿en qué se están gastando o en qué nos estamos gastando la plata los colombianos? ¿Qué es lo que más consumimos? Bueno, el gasto de los hogares hoy en Colombia está creciendo principalmente en entretenimiento, electrodigital y moda. Y eso lo que nos está mostrando es más o menos lo siguiente. La gente con la plática que tiene alcanza a cubrir las cosas básicas, bienes y servicios básicos, que nosotros llamamos compras frecuentes, y con la plática que le queda entonces toma la decisión de ir a cine o de comprarse un televisor un poquito más grande para poder ver Yo Me Llamo. Los hogares hoy están buscando sus pequeños gustos que le permitan decir, bueno, en medio de esta situación que no está bien, pues por lo menos yo me puedo dar esos gustitos. Cuando uno mira los componentes del índice de confianza del consumidor de FEDesarrollo, lo que estamos viendo es la percepción de los hogares sobre el país no está bien, la percepción de los hogares sobre la disposición a comprar bienes durables en el mediano plazo, en el corto plazo no está bien, pero la situación de los hogares no está mal. Lo que siente mi mamá es, hombre, la cosa no está tan chévere, pero podemos ir a cine y vamos a tomarnos un aguardientico y la cosa fluye. Es esa dinámica la que nos está mostrando el gasto de los hogares actualmente. Juan Diego Becerra de Radar, experto en temas de consumo, gracias por estar con nosotros. El dilema está abierto y yo creo que esa polémica no la dirime nadie. Sí, y ojalá los que estén sintiendo un alivio sepan ahorrar, ¿no? Como la alerta que él hace, eso de no endeudarse o de no gastar excesivamente en los tiempos buenos. Sí, las famosas vacas gordas, pero pues también yo sí creo que es respetable quienes digan que la cosa va mal.
también yo creo que es respetable. Sí, porque no se lo están inventando, seguramente lo están sintiendo y esas son las, digamos, las fallas del sistema. Mire, me hace caer en cuenta Víctor Grosso, nuestro compañero de Noticias Caracol y de Blue Radio, experto en economía, un dato que el Banco de la República ya está manejando como cierto, y es que ese exceso también de consumo lo puede estar explicando la llegada de venezolanos a Colombia. Según el mismo DANE, dice que puede haber cerca ya de 2 millones y que casi 3 millones estarán en el año entrante. Esa gente está consumiendo. Son datos que pueden explicar un poco por qué está disparado el consumo. ¿En qué gasta más usted en su casa? Nosotros, yo creo que las líneas más grandes de gasto son educación. Educación, claramente. Sí, educación, mercado. Mercado. Sí. La comida está cara. Sí, está, aunque, en fin, dice el gobierno que no es lo más alto que ropa. Margarita, gracias. Feliz fin de semana. Bueno, Juan Roberto, que descansen. A ustedes también, feliz fin de semana. Esto fue Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Ahora nos vemos Dios mediante el lunes.